Antes de que veas este video debo de advertirte que no puedes practicar por tu cuenta la segunda técnica, ya que si lo haces, ya que se la implementas fuera de la metodología de la reprogramación emocional y sin supervisión, vas a entrar en una crisis emocional y es muy potente. Entras en la crisis emocional en cuanto logras desbloquear un trauma. Así es que no hagas esto por tu cuenta, por favor. Te invito a no hacerlo. Así es que ya puedes iniciar con el video y en serio, me deslindo de toda responsabilidad por esta pequeña guía de cómo es la segunda técnica. Si lo quieres escuchar y peor aún lo quieres hacer bajo tu propio riesgo sin supervisión, es tu problema y tu responsabilidad. Espero que quede claro. Adelante. Desbloqueo emocional o reducción de la presión interna. Entonces, para esto lo que tienes que hacer es concentrarte en el punto más dañado que elegimos mediante la primera técnica, rastreo de los recuerdos traumáticos, y vas a sostener tu atención en ese punto más dañado, que son los intestinos. Con la primera técnica solamente te enfocas 2 minutos en cada uno de los 19 puntos porque es para rastrear cuál es el que está más dañado, es simplemente para ver cómo están funcionando. Pero ya en la segunda técnica, en la de desbloqueo emocional o reducción de la presión interna, sostienes la atención durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mientras sostienes la atención en los nervios de un mismo lugar, este tiene el efecto de ir pasando por reduciéndose el malestar que está ahí, recuperando la sensibilidad y reduciéndose el malestar que está ahí, y pasa por una serie de niveles de daño. Por ejemplo, está la insensibilidad, que es el daño mayor, está la opresión, que es un daño muy fuerte, está el dolor físico, que es un daño, y está la emoción negativa, cuando apenas se va a forzar el daño. Esos son los niveles de daño o de malestar que puedes llegar a tener en un punto. Y cuando estás insensible, mientras más tiempo pasas, más sosteniendo tu atención en ese punto, concentrándote en él sin retirarla, y si la retiras, la regresas una y otra vez a los mismos nervios, al mismo lugar, lo que va a pasar es que pasas de insensible a opresión. Comienzas a sentir cada vez más apretado y de repente comienzas a sentir dolor físico. Luego con el dolor físico se siente muy intensamente y de repente va a comenzar a aparecer, mientras más tiempo pase, una emoción negativa, miedo, enojo o tristeza. Cuando salga una de esas, ahí es cuando me tienes que avisar a mí qué emoción negativa es la que surgió, para que a través de esa emoción negativa ya podamos comenzar la tercera técnica, que es la de los rastreo, que es la del rastreo de los recuerdos traumáticos. ¿Por qué? Porque como el miedo es lo que tenías, por ejemplo, en ese lugar, en tu punto más dañado, y el miedo era la emoción que más estaba relacionada con tus traumas, es lo que quedó ahí atrapado en tu pasado cuando se formó todo ese trauma. Ese mismo miedo, esa misma sensación, pues ya está conectada a ese pasado. Entonces la ocupamos, esa sensación, para forzarte a recordar cuándo fue que te traumaste y por qué. Porque en el miedo hay un por qué. Porque en las emociones negativas hay algo que lo causó. Entonces ya gracias a la sensación podemos desbloquear y hacerte recordar qué fue lo que lo causó. ¿Por qué? Porque esto no es rápido. Esto no es una broma. Esto es, digamos que requiere de mucho esfuerzo y paciencia para que puedan, a través de la atención consciente, solo por el hecho de sostenerla, andar recuperando la sensibilidad y bajando el nivel de daño de manera momentánea.
momentánea, porque lo que hace es cansar los nervios del lugar. Y cuando ya se cansan los nervios del lugar, pues se bajan como que sus defensas y ya puedes comenzar a sentir lo que de verdad está causando las cosas. O sea, cada vez más sientes lo que de verdad se está generando ahí. La insensibilidad, el bloqueo, como viene en la aplicación de reprogramación emocional, análisis de emociones, ahí viene la explicación.